Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Jorge Ovalle, aquí para un estudio más de la palabra del Señor, estudio Biblia en mano. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio de Marcos, donde estamos estudiando acerca de esta bellísima enseñanza de lo que Cristo vino a anunciar del reino de los cielos. Por lo que hoy espero que se conecten ahí a la señal de El Olivo Ministerios y que podamos estar juntos hoy en la meditación de la palabra del Señor. Chatía Donis, bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia. Me dices, Chatía, por favor, ya que te estés conectado tú de primerito ahí, si el sonido hoy se encuentra en mejor estado o se oye en las mismas condiciones del estudio pasado. Por favor, me lo hacen saber, me interesa mucho conocerlo. Mi querida hermana Ani López, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poder hoy saludarla desde acá y por favor me informan acerca de si el sonido se encuentra con un buen audio. Celia Victoria, qué gusto de saludarla. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Muy buenas noches a usted también. Pues hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos y continuamos. Bueno, ustedes me dirán, a ver si están atentos, qué capítulo nos toca hoy para estudiar. Me lo escriben aquí para ver si están poniendo atención al estudio. ¿Qué capítulo nos toca hoy para estudiar del Evangelio de Marcos? Me lo pueden decir ahí y me pueden decir si el sonido está bien, si se escucha con un buen audio. Está súper el sonido, fuerte y claro. Qué bueno, mi amada Celia Victoria. Chatía me dice que está muy bien el sonido. Y Ani me puso 7. Me imagino que 7 de 10, ¿verdad? Entonces estamos. Perdón, no había entendido. El capítulo 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo pensé que me estaban calificando 7 de 10, ya estaba un poco triste, ¿verdad? Pero muy bien, capítulo 7. Muy bien, entonces, mi hermana Guille, qué gusto saludarla hasta allá, hasta México, y qué bueno que se escucha bien y que me escuchan desde allá. Me imagino que está también con nuestra amada hermana Ruti ahí con usted. Abuelita Luna, le bendigo en el nombre de Jesús, qué gusto de poderla saludar y espero que como es día de estudio, tengan cuaderno, tengan su Biblia, ya sea la Biblia física o una Biblia electrónica, pero que tengan su Biblia lista para que podamos estudiar. Muy bien, pues gracias, muchas gracias, y qué bueno que están bien atentos. Capítulo 7, muy bien. Entonces, bueno, estamos listas. Mi hermana María Elena Minera, un gran abrazo, les saludo desde aquí, desde Guatemala, desde su tierra de origen, y un gran saludo para allá. Unidas con Ruti, dice muy bien, qué bueno. Erika Alvío, te saludo, mi amado hermano, un gran abrazo para ti y para tu familia. Lucky de Broy, muy buenas noches también para tu vida. Y bueno, entonces estamos listos. Biblias, cuadernos, lapiceros, tablets, lo que ustedes tengan ahí para estudiar. Iniciamos. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Y dice así, mi querida hermana Elizabeth, te bendigo, mi querida hermana, te mando un gran abrazo, un ósculo santo, un beso santo para tu vida. Dice versículo 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen pan con manos inmundas. Miren, de verdad que es tremendo conocer el Evangelio, es tremendo conocer la palabra de Dios por la enseñanza que Cristo nos dejó. Cristo, la verdad, vino a revelar la verdadera voluntad de su Padre. Cristo dejó la instrucción por medio de la Santa Escritura. Pero no solo es conocerla, sino que nos sea revelada la voluntad de Dios en lo que está escrito. Y empezamos con el versículo 1, que dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Una delegación de Jerusalén había venido y venía muy probablemente a petición de los fariseos de Galilea, que habían tenido algunos problemas, ¿verdad?, con las enseñanzas de Jesús y con el poder de Jesús. Y había venido una comisión enviada desde Jerusalén a ver, a escuchar, a escudriñar la enseñanza y a ver el caminar de Jesús, a observar lo que Jesús enseñaba y hacía. Y había mucho por ver. Muchas de las enseñanzas de Jesús, hemos visto lo que Jesús enseñaba. Y los escribas, los fariseos tenían mucho para preguntar, preguntas de fondo, preguntas importantes, para ver el poder que emanaba de Jesús, ese poder de vida que venía en medio de la oscuridad. Pero lo que más llama la atención, mi querida pastora Pati de Orellana, le bendigo en el nombre de Jesús, la amamos en el nombre de Jesús. Alice Ovalle, te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Pero lo que los fariseos se dieron cuenta, lo que pusieron atención, o donde pusieron todo su esfuerzo en entender, no fue en la enseñanza que Jesús traía. Ellos pusieron atención a lo que los discípulos de Jesús no seguían, que no era nada de fondo, eran las que no seguían las tradiciones impuestas por los ancianos. Y dice aquí que había tradiciones de lavarse continuamente las manos. Y vamos a verlo un momentito más a profundidad, pero era para limpiarse de la deshonra de tocar algo profano. Esa era una tradición que no aparece en la Biblia. Pero en vez de centrarse en las palabras de Jesús, que son palabras de vida eterna, en el poder maravilloso que emanaba del Hijo de Dios, ellos se centraron en por qué no seguían las tradiciones de los hombres. Bendito Dios por las preguntas que hicieron estos fariseos y escribas, porque creo que nos aclararon a los creyentes de todos los tiempos y edades acerca de las preguntas que se tienen continuamente, acerca de la tradición y de la palabra de Dios. Porque dice el versículo 2 que estos fariseos, escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Comer pan con las manos inmundas. Esto quiero aclararlo muy bien, porque obviamente higiénico es lavarnos las manos antes de comer, ¿verdad? Incluso en cualquier casa podemos ver o escuchar a las madres enseñarles a sus hijos que se lavan las manos antes de comer. Pero no era esto lo que se estaba enseñando aquí. Este lavado no tenía nada que ver con limpiar las manos sucias, sino era un lavado ceremonial que incluía, miren, esto no era una cosa sencilla, no era lavarse las manos simplemente por no meterse algo sucio en la boca. Era un lavado ritual de una
con un detalle muy específico que habían inventado los hombres, según ellos, para ser más santos delante de Dios. Por decirles algo, había todo un ritual para esto. Tenían que vertir agua de una tinaja sobre las manos de otra persona. Cuando uno llega tal vez a un pueblo o a una aldea donde no hay agua corriente, agua de grifo, a veces hay pilas o hay un lugar donde sacar agua y tienes que sacar agua. Aquí le decimos, bueno, creo que todos entenderemos, incluso lo que está afuera, lo que es guacal, ¿verdad? Aquí le llamamos guacal, una palangana o un recipiente para tomar agua. Pero ahí alguien le tenía que tomar agua de un recipiente y echárselo a las manos de otra persona. Esto podría ser algo muy sencillo, pero no era tan sencillo. Los dedos de la persona debían de estar hacia arriba durante el primer lavado y tenía que lavarse con las manos, con los dedos hacia arriba. Y cuando el agua llegaba hasta las muñecas, debían de volver a poner los dedos hacia abajo y limpiarse los dedos mirando hacia abajo. Y si no se hacía esto correctamente, prácticamente incurrían en pecado, pero no era un pecado dado en la Biblia, era una tradición de hombres. Y dice, porque los fariseos, dice el versículo 3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto hablaba ya no de una cuestión higiénica, era una obsesión ritual, dada por una tradición no impuesta por Dios. La tradición de los ancianos, entonces vamos a ver aquí, nos vamos a detener un momentito, porque esto es muy importante de saber. Hay tradiciones, hay hábitos que se vuelven leyes, pero no son leyes de Dios. Hay cosas que aparentan ser buenas, pero llevadas al extremo se vuelven tradiciones inquebrantables, que ya ni siquiera se cuestionan por qué están ahí, por qué haces tú esas cosas. Y si no las haces, sientes que estás en un pecado mortal en tu vida. Cristo vino para liberarnos de las cadenas de la esclavitud, incluso de aquellas personas que religiosamente quieren imponer cargas que Cristo no puso, que Dios no impuso a las personas. Son cargas que parecen buenas a los ojos de los demás, parecen santas y puras, pero no es la voluntad de Dios y terminan, y aunque no fueran, que fueran inocuas, que no tuvieran algo malo en sí, pero al volverse una carga, una tradición que no se puede romper, porque si se rompen, la conciencia de las personas quedan atadas a la culpa. Esto no es de Dios. La tradición de los ancianos en Israel, o de los judíos, podríamos decir, era un cuerpo de leyes extrabíblicas, o sea, que están más allá de la Biblia, o sea, más allá de la Escritura. Y eran interpretaciones, o son, porque existen todavía, son interpretación de las Escrituras. O sea que no era la Biblia misma, sino que eran interpretaciones de la Biblia. Por ejemplo, decían que a un hijo, la ley decía que a un hijo rebelde los padres lo podían llevar ante el juez. Entonces ellos venían y empezaban a investigar y decían, bueno, entonces, ¿pero qué pasa si un padre está de acuerdo y otro padre no está de acuerdo? Y empezaban a hacer toda una serie de pensamientos alrededor de esto. Y ponían unas leyes que Dios no había puesto, y esto empezó a ser una ley oral. Pero en la práctica sustituyó incluso a la escritura de Dios, a la palabra de Dios. Empezaron siendo cosas sencillas, como interpretar una ley de Dios. Pero llegaron a montar sobre sus propias interpretaciones y ponerles una autoridad en la práctica superior a la escritura.
y pusieron esas tradiciones como la máxima autoridad religiosa del judaísmo. Y eso fue tremendo. Incluso esto, según algunos estudiosos, empezó a surgir desde la cautividad en Babilonia. Y con el tiempo esas tradiciones orales fueron tomando forma y fueron tomando un peso que no les correspondía. Tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones, incluso dentro de la misma iglesia. Hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero como las hemos hecho 1, 2, 100, 200, 1000, 2000 veces, aunque sea algo bueno, pero puede llegar a convertirse como que fuera una ley de Dios cuando no lo es. Pueden haber buenas prácticas, pero la buena práctica nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Toda la práctica que nosotros podamos tener en nuestra vida tiene que ser confrontada con la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué? Yo oro solo los lunes porque esa es la tradición, así me enseñaron, y entonces si no lo hago el lunes y lo hago el martes, entonces ya me siento mal, porque rompí una ley, una tradición. Esto no es así. Tenemos que entender, por ejemplo, la ley que Dios le dio a Moisés para que la transmitiera al pueblo no contenía ninguna prescripción con respecto a lavarse las manos en una forma ritual antes de comer. No había, excepto para los sacerdotes, que debían de hacerlo antes de ingerir las ofrendas sagradas. Era la única instrucción que había acerca de esto, pero ellos la sacaron del contexto de donde estaba dada la instrucción y la llevaron para todo el pueblo para hacerlo de manera ceremonial. Mira qué tremendo sacar un versículo fuera de su contexto. Por eso nosotros estudiamos Biblia en mano, en el estudio sistemático de la Biblia, leyendo versículo por versículo y capítulo por capítulo, para tener el contexto adecuado y poder interpretar y poder encontrar la revelación que Dios tiene para nuestra vida y no sacar los versículos del contexto y hacer de esto una doctrina totalmente separada de todo lo que Cristo está hablando. Vamos a ver y nos vamos a ir a Levítico 22 del 6 al 7. Y aquí, aquí hablaba, saqué un pequeño versículo aquí, que cuando un sacerdote, tocaba a alguien muerto y tenía que servir ¿cómo se llama? Al Señor, ese era un llamado al sacerdocio. Dice, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Eso está hablando de un sacerdote que tocara un cadáver. Y entonces él tenía que lavarse antes de tocar las cosas sagradas. Ese era un sacerdote. Y dice el versículo 7, cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Vemos que Dios había dado un mandamiento a los sacerdotes para el trabajo de la ofrenda. Y por ejemplo, él no podía tocar o comer un alimento reservado para el sacerdocio. Se había tocado a un muerto. Antes tenía que lavarse su cuerpo con agua y esperar hasta la noche para poderlo hacer. Pero ellos lo habían sacado de contexto. Laila Rodríguez, bienvenida, la saludo y la bendigo en el nombre de Jesús. Nelcy Karina Tecú, le bendecimos en el nombre de Jesús. Delia Monterrosa, qué gusto tenerla por acá, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Mi hermana Ani, creo que la saludé, pero la vuelvo a saludar, no me canso de saludarla. Entonces, Ani López dice, la Semana Santa no está instituida por Dios. No, claro que no. Por supuesto, no es malo que en ese tiempo
tengamos tiempos de reflexión porque tenemos feriados y tenemos otras cosas, no, no es malo. Pero si lo hacemos en una forma religiosa, sí es malo. O sea, tenemos que entender los contextos. Es malo que, ya que está poniendo el tema aquí nuestra hermana Ani, la Semana Santa no esté instituida con Dios, por Dios como algo que nosotros teníamos que guardar exactamente, no. Que aprovechamos los días libres para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor, claro, lo podemos hacer, no es ningún problema, pero si lo instituimos como una ordenanza religiosa, nos estamos levantando por sobre la ley de Dios. Es importante, muy, muy importante que nosotros entendamos esto. Hay cosas buenas que nosotros podemos hacer, está bien, que podemos practicar, está bien, pero nunca va a estar por sobre la palabra de Dios. Y cuando esto se quiere volver la ley de los hombres, la tradición de los hombres, se quiere volver por sobre la ley de Dios, esto se convierte en cadena y lazo. Wendy Oliva, le bendigo en el nombre de Jesús. Los escribas, dice entonces, dice el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ellos habían puesto ya una serie, habían instituido una serie de reglas que no las cumpliera estaba fuera de la voluntad de Dios. Y exigían en el judaísmo que cumplieran estrictamente estas leyes orales, estas leyes de los rabinos, y las ponían, como les digo, por sobre la escritura, sobre la ley que Dios le había dado a Moisés para que Israel guardara. Y entonces dice el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Los fariseos y los escribas, ellos eran la autoridad. Como les digo, vinieron a ver a Jesús y en vez de ver las profundidades de la enseñanza de Jesús, el poder glorioso que se estaba manifestando, la manifestación del Hijo del Hombre en medio de las tinieblas. Ellos le pidieron a Jesús explicación por lo que ellos consideraban una conducta deshonrosa, por no seguir las tradiciones de los hombres. Y con eso estaban acusando a Jesús de que enseñaba a desobedecer las tradiciones de los ancianos. Ellos igualaban la tradición de Dios, las ordenanzas de Dios con las tradiciones de los hombres. Nunca pongamos esto al mismo nivel, nunca. Y cuestionémonos siempre lo que hacemos, incluso cuando alguien nos quiera decir que hay que hacer algunas cosas, algunas tradiciones, hay que confrontarlo siempre con la Biblia, lo que se nos dice. Por eso les digo, miren, tienen su Biblia, por eso se llama el estudio Biblia en mano, para que lo leamos aquí, para que leamos si verdaderamente está escrito o no está escrito. Y entonces Jesús viene y le responde. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La respuesta de Jesús no fue esquiva.
no fue querer quedar bien con estos grandes líderes, porque seguramente los que habían venido no eran cualquier fariseo ni cualquier escriba, los habían mandado delegados. Eso quiere decir que tenían conocimiento, tenían prestigio dentro de los fariseos, dentro de los escribas. Y Jesús no rehúye confrontarlos, porque ellos están mal. Mira que, y te lo digo con esa libertad, porque Jesús lo estaba hablando aquí, ellos estaban mal. Durante años habían estado mal. Por eso vemos que y eso era lo que estaban enseñando al pueblo. Y por eso vemos que habían cantidad de endemoniados ahí. ¿Por qué? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, habían tantos endemoniados, tanta oscuridad, porque no se había estado enseñando la palabra de Dios, sino tradiciones de hombres. Y Jesús les responde de una manera fuertísima y les dice: hipócritas. En este contexto sería engañadores espirituales. La palabra hipócrita viene pues de una palabra griega que era del teatro griego, donde se ponían una cara feliz y una cara triste. Incluso todavía algunos teatros tienen esas figuras de una cara feliz y una cara triste. Era para indicar que ahí se fingían las emociones. Y entonces él les llama hipócritas, engañadores, fingidores de la verdad. Fingen que son espirituales y no lo son. Y los confronta con la palabra. Les hace ver lo que dijo el profeta Isaías, que cientos de años antes profetizó y hizo mención de ellos. Porque el profeta profetizó para las generaciones que enseñaron esto, pero en específico profetizó para esta generación que estaría cuando el Mesías vendría, para confrontarlos a ellos. Y de hecho, cuando se menciona esta profecía de Isaías, es interesante ver que se hace una mención textual de la traducción griega de la Septuaginta. Cuando Jesús menciona la escritura y también los apóstoles, ellos mencionan la versión griega de la escritura, que es la versión la que se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Esto más adelante lo podemos ver con mayor detalle. Pero Cristo menciona esta. Y ellos estaban reclamando que ellos seguían las tradiciones humanas. Porque miren, las tradiciones o las prácticas religiosas solo demandan hacer una repetición mecánica, hacer obras de una manera prácticamente irreflexiva, sin reflexionar. Y me es más fácil a mí, yo tengo que hacer esto, esto y esto. Es más fácil hacer cosas mecánicas que tener pureza en el corazón, que buscar la pureza en el corazón. Y por eso el ser humano siempre trata de hacer cosas religiosas, hacer cosas que te hagan, que te digan, mira, que tienes que hacer así, 1, 2 y 3. Y yo las hago aunque no ponga el corazón en ello, aunque no haya pureza en el corazón, aunque no haya arrepentimiento. Y Dios lo confronta aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Si tú haces lo que sea para Dios, lo que sea, caminar sobre tus rodillas, sobre kilómetros, para que se mire tu dolor, tu tristeza, tu sufrimiento. Pero en vano lo honras si tu corazón no se ha vuelto hacia Dios. Enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Por eso tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios, no mi doctrina, no mi enseñanza, no mi libro, sino el libro de libros que es la escritura, la palabra de Dios. Y Jesús sigue diciendo en el versículo 8. Seria Victoria dice, Jesús ya sabía de la manipulación que hacían los escribas, claro, de las escrituras, así es. Versículo 8, porque dejando el mandamiento, estamos en Marcos capítulo 7 y versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y les dice claramente, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús los acusó directamente de abandonar los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios y de sustituirlos por normas hechas por seres humanos, haciendo inválidos estos mandamientos de Dios y poniendo incluso los mandamientos de Dios en una jerarquía menor a las enseñanzas humanas. Miren, esto se da en cualquier sitio donde la palabra de Dios no se vuelve el centro de la autoridad espiritual. Cuando se deja de lado la escritura para tomar una enseñanza de un hombre, de una mujer, de una institución incluso, se alejan poco a poco de la sana doctrina y se llegan a poner cientos, miles de ordenanzas. Miren, el ser humano le gusta poner reglas, le gusta. Reglas suyas, reglas propias. El que no venga con el vestido blanco, ese está en pecado. La mujer que no lleve la falda a tantos centímetros, esa mujer ya es lujuriosa. Le gusta poner reglas que no están escritas aquí en la palabra de Dios. Y quieren invalidar incluso los mandamientos de Dios. No los dicen directamente, porque tampoco los fariseos y los escribas no decían que se invalidaba la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero en la práctica, el judaísmo que se practicaba y que se sigue practicando, está basada en las tradiciones, en las enseñanzas de rabinos, en la explicación de estos rabinos, más que en la palabra de Dios. Y aquí Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miren, yo no solo estoy hablando de otros, tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿Qué tantas cosas estamos haciendo que se han vuelto en nuestra vida cargas pesadas? O que hemos puesto a los demás cargas pesadas que Dios no nos mandó a ponerles. ¿Qué en la práctica, qué hacemos que ya se ha vuelto una tradición que nosotros no quebrantamos porque sentimos que estamos rompiendo el mandamiento de Dios cuando es simplemente una tradición de
de hombres o enseñanza humana. Y aquí Jesús da un ejemplo claro de esto. La Victoria dice, es cierto, es delicado cuando ponemos los ojos en el hombre y no hacemos lo que está escrito. Así es. Y mire, hijo, y aquí pone un ejemplo, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y esto lo podemos encontrar aquí se los pongo, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Igualmente, y puse el 12, perdón, aquí lo puse todo junto, pero realmente el 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Este es el mandamiento de Dios, y este es el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Queremos vivir más? Bueno, honremos a nuestro padre y a nuestra madre, los que los tenemos aún. Y, dice aquí, esa es una bendición, honrar al padre y a la madre. Y maldecir al padre o a la madre, dice, morirá. O sea que estamos viendo que honrar al padre y a la madre alarga los días y maldecir a la madre y al padre acorta los días. Bien, tremendo. Pero eso lo pone como ejemplo. Ahora dice, esto es lo que dice el mandamiento. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Cómo están ustedes interpretando la palabra de Dios? ¿Qué le están enseñando al pueblo a hacer? Porque ellos estaban interpretando la Biblia. Se supone que era el pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, eran los maestros del judaísmo. Y dice, miren, ¿y ustedes qué están diciendo? Bueno, miren, dice, pero vosotros, dice el versículo 11, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, toda aquella cosa que pudiera ayudarte. Ellos habían enseñado, mira, no, pongamos las cosas bien, yo lo vamos aquí, nosotros les vamos a enseñar cómo es la cosa. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú tienes ahí para honrarles, tus padres necesitan comida, tus padres necesitan lo que sea, cualquier cosa que tú tuvieras, pero tú no la querías dar. Y entonces tú podías decir, miren, yo no se los puedo dar, porque esto yo ya lo ofrecí a Dios. En algún momento yo se lo voy a dar a Dios, pero aunque no se lo dé, pero como ya lo tengo pensado que se lo voy a entregar, no se lo voy a dar a ustedes. Entonces un hombre podía tener ahí en su casa muchísimo tiempo, que le digo, un carro, ¿verdad? Que tal vez necesitaban sus padres, no lo sé, ¿verdad? Solo por decir algo hoy, ¿verdad? Y decirles, no, es que miren, este carro yo lo ofrecí a Dios y en algún momento lo voy a dar. Pero pasan 10 años, no lo da y también lo va a dar ya cuando el carro no sirve. Y entonces estaba rompiendo el mandamiento de Dios por un mandamiento de hombre que era egoísta, era para satisfacer su propio egoísmo, su propia avaricia. Corbán significaba que estaba dedicado específicamente a Dios, que iba a ser una ofrenda sagrada. Pero ellos lo habían tomado, o sea, estaban buscando una salida legal para la dureza de su corazón. Y jamás Dios va a ver lo externo sin ver antes el corazón. Ellos querían tener una salida jurídica, una salida judicial a su propio egoísmo, que cubriera su egoísmo, que cubriera su avaricia. Y lo habían encontrado en las enseñanzas que le daban los rabinos. No, ¿para qué vas a darlo? Mejor dilo, que ya está consagrado a Dios y en algún momento tú lo vas a poder entregar. Ellos estaban haciendo una trampa religiosa. Qué terrible querer torcer la palabra de Dios para nuestro propio interés. Y así enseñarlo. Es como que un maestro de la palabra que está en adulterio y que tiene
aparte de su esposa, otras mujeres, ¿no? O está en relaciones ilícitas y no se quiere arrepentir. Entonces busca en la palabra de Dios algo que le ayude a tapar su pecado y entonces empieza a enseñar eso. Ah, no, es que David tenía tantas mujeres, Salomón llegó a tener tantas mujeres y tantas concubinas, entonces ahora nosotros también podemos hacerlo. La Biblia claramente dice que sea obispado, sea hombre de una sola mujer. Ellos habían querido hacerle trampa a Dios y no podemos engañar a Dios. No podemos tratar de torcer la palabra para nuestros propios deseos carnales. Al hombre o a la humanidad la podemos engañar, pero a Dios nunca se le puede engañar. De la Victoria dice, cierto, cuando hacemos lo que el hombre dice se vuelve una pesada carga. Y no necesariamente lo que nos dicen cualquiera, porque si nos dicen respecto a la palabra de Dios, pues qué bueno. Pero cuando se vuelve esto una obligación religiosa, como que fuera una obligación espiritual, como imponernos una ley de hombres, como que fuera Dios mismo el que está hablando, ahí ten cuidado, párate y saca tu escritura. Por eso les digo, tengan su Biblia aquí. ¿Vamos a estudiar la Biblia? Sí. ¿Biblia en mano? Sí, porque quiero que tengan la Biblia y que estudiemos la Biblia para no ser engañados. Entonces, seguimos la palabra y dice aquí. El 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Se fue pasando de boca en boca, el abuelo, el tatarabuelo se lo dijo al abuelo, el abuelo se lo dijo al papá, el papá se lo dijo al hijo y entonces se volvió una ley. Porque lo dijo mi abuelito, ya ni siquiera lo comprobamos en la palabra y esto se vuelve así. Tengamos cuidado y revisemos siempre por qué estamos haciendo lo que hacemos y si esto va de acuerdo a la palabra de Dios. Esta bendita palabra de Dios es la que nos va a mantener en el camino recto, en el camino que nos lleva a la vida eterna y no nos va a desviar. Ya esto, ya para el año 70 más o menos, hasta 220, se empezó a recopilar todas estas tradiciones orales y se escribieron y de hecho este es el centro de las enseñanzas del judaísmo, ¿verdad? La Mishnah, ¿verdad? Y otras que tienen otros nombres también, ¿verdad? Que son las enseñanzas rabínicas y que tienen incluso un mayor peso o un peso igual, ¿verdad? Que la escritura. Con esto, pero nosotros tenemos que saber que la escritura, la Biblia para nosotros, es nuestra fuente de autoridad en materia espiritual y de conducta. Aquí dice, la tradición oral y sin fundamento lo vuelve ley. Así es. Y Ani López nos dice, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Así es, Dios no puede ser burlado. Cuidémonos de aquellos que quieren imponer o someter a la grey de Dios a una esclavitud a la cual Dios no nos llamó. No, si salimos de la esclavitud del pecado, no volvamos a caer en esclavitud de hombres. Seamos esclavos por amor a Cristo Jesús. Dice el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Ya les había tirado sus pedradas ahí a los fariseos y a los escribas y ahora llama a todos y les dice, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Jesús dijo una verdad tremenda, pero la mayoría no la entendió. La dijo claramente enfrente de aquellos líderes religiosos que estaban torciendo la verdad de Dios.
y no lo entendieron. Incluso sus discípulos que estaban cerca de él no entendieron, porque ellos todavía estaban en un proceso de ser transformados y aún no entendían toda la palabra que estaba diciendo Jesús. Y entonces dice, ellos se acercaron a Jesús, y entonces aquí está la explicación. 18, versículo 18. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dio una enseñanza aquí tremenda que rompió con muchas de las enseñanzas religiosas de su tiempo y de nuestro tiempo. Porque muchas tradiciones se quieren levantar como que fueran mandamiento de Dios. Y Jesús vino aquí a destronar y a quitar todo eso, a demolerlo. Él les revelan, primero le dice, pues, todavía no tienen ustedes el entendimiento espiritual. Y les voy a enseñar, dice, que la comida natural, o sea, prácticamente lo que está diciendo, ustedes no entienden que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Entonces aquí hay una enseñanza tremenda. La comida natural no contamina espiritualmente, porque no entra al corazón, sino que la comida natural va a llevar un proceso físico y natural. O sea, y lo voy a explicar mucho porque todos lo conocemos. Una comida, ¿qué pasa? Creo que aquí está la doctora Lucky de Bruyne, nos puede decir cómo, bueno, comida entra, ¿verdad? Creo va al estómago, ahí hay ciertos ácidos, ¿verdad? Que la deshacen, la procesan en el intestino y lo que no sirve se desecha. Ese es un proceso natural. Y entonces Jesús les dice, miren, no es la comida la que contamina al hombre, pero aquí quiero que entendamos algo. Aquí está hablando de lo espiritual. Aquí está hablando de lo espiritual, no está hablando, aquí está haciendo la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Y dice que la comida no nos va a contaminar espiritualmente porque no va a entrar al corazón, va a entrar al cuerpo. Eso no es lo que contamina al hombre. Y esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y te voy a decir lo que dice la palabra. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. En ese tiempo había una serie de reglas con las cuales no se podía comer, independientemente de algo por razones médicas o de salud. Es totalmente distinto. Si tú, o por gustos, por ejemplo, si a ti no te gusta, porque no le sientes sabor las tortillas guatemaltecas, por decirte, ¿verdad? O el frijol, ¿no te gusta? Pues bueno, no te gusta. Esa es una razón. No lo comes, no lo como porque no me gusta. Pero muy diferente sería si tú no comieras tortillas o frijoles porque con esto pecas delante de Dios. Eso sería una tradición de hombres. Y aquí
Jesús nos está poniendo muy claro cuál es el proceso. No es lo que entra, lo que contamina al hombre, lo que entra físicamente, lo que comes, sino que es lo que sale del corazón. Dice que aquí hizo limpios todos los corazones. De hecho, aquí él está marcando algo que se le va a revelar más adelante a sus apóstoles. Aquí lo comprendieron en cierta manera, pero va a tener una revelación más grande en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro se le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se le hace un nudo el corazón y va a decir, no. Si quieren, solo démosle un vistacito, ya vamos terminando con el estudio para que veamos. Hechos 10, del 11 al 15. Dice Hechos 10, del 11 al 15. Y vio el cielo abierto. Ese es Pedro teniendo una visión. Él estaba en un éxtasis, porque necesitaba ser quebrantado esta enseñanza de hombres para ver la palabra de Dios. ¿Cuál era el verdadero mandamiento de Dios? Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto era continuación de esta enseñanza de Jesús, de que él, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. No es lo que comes lo que contamina tu corazón, sino es el pecado el que lo contamina. La verdadera contaminación moral, el espiritual, proviene del corazón contaminado. No es porque te comas un camarón que te vas a llenar de pecado. Es porque de tu corazón sale lujuria, porque de tu corazón sale envidia, porque de tu corazón sale la murmuración, las maldiciones, maledicencias, lascivias, deseos de la carne. Eso es lo que contamina tu corazón. Lo que sale de ese corazón, no lo que comes, lo que sale del corazón lleno de pecado. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tú no puedes decir que la lujuria se apoderó de tu corazón porque comiste algo. No, es porque tu corazón andaba buscando la lujuria, el adulterio y el pecado. Todas las obras de la carne, porque estas son las obras de la carne, no son consecuencia de lo que comemos materialmente, sino de lo que alimentamos el corazón y la mente, porque aquí hay otra cosa, porque dice que la comida no entra al corazón. ¿Qué entra al corazón? ¿Qué alimenta el corazón? Ese es otro cantar. ¿Qué alimenta el corazón? El pecado. Si alimentas tu corazón con pecado, ¿qué va a salir? De tu corazón va a salir pecado. Claro, es totalmente, dejemos de lado totalmente la parte física. Obviamente si comes un montón de pasteles, pues vas a engordar, pero eso es otra cosa. Pero aquí Jesús está hablando de lo espiritual, está hablando del pecado. Y por eso dejó muy claramente que la parte del alimento es, bueno, Eric Calvillo me está diciendo, contamina más lo que vemos y escuchamos que lo que comemos.
Es lo que estamos hablando exactamente. Porque esto está alimentando el corazón. Cuando hablamos de corazón es el alma del ser humano, donde está la mente, donde están las emociones, los sentimientos. ¿Qué emociones estás alimentando? Por ejemplo, ahora está muy de moda ver videos, ¿verdad? Videos cortos en los celulares o cualquier cosa. ¿Pero qué ves? ¿Ves videos de violencia? Si solo alimentas de eso tu cuerpo, ahí se estás alimentando el corazón. Y entonces, ¿qué va a salir de tu cuerpo? El primer encontronazo que tengas en el tráfico, lo que va a salir va a ser una violencia extrema. ¿Por qué? Porque lo has alimentado. Es lo mismo con la lujuria, lo mismo con envidia, lo mismo con cualquier cosa. Entonces, tengamos cuidado con lo que alimentamos el corazón. El cuerpo, claro, no lo dejemos de lado, pero no, aquí la enseñanza era la enseñanza espiritual de Jesús. De lo que contamina al ser humano no es la comida. Y muchos han enseñado por cientos de años, incluso algunas enseñanzas falsas, que si comes tal cosa, ya estás en pecado. Que si te alimentas de otra cosa, ya estás en pecado. Aquí está clarísimo la enseñanza de Cristo. Si alguien no quiere seguir la enseñanza de Cristo, será su problema, pero esta es la enseñanza de Cristo. Pues mis hermanos, vamos a dejarlo en este momento aquí. Espero no haber sonado demasiado como que estoy regañando. No, hermanos, con todo amor, con todo mi corazón, porque la palabra de Dios es lo que nos está llevando, ¿verdad? Por el camino para que aprendamos lo que la palabra dice y no nos dejemos engañar por lo que la palabra no dice. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, mi Dios bendito, por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que nos hace ver los engaños, por tu palabra que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre la libertad que tú nos has venido a dar y la esclavitud que quieren darnos los hombres. Oh Señor bendito, te pedimos, Señor, que tu palabra siempre sea la guía para todo nuestro caminar y que no nos apartemos a otro lado porque caeremos en engaños, que nos mantengamos en la verdad tuya y de tu palabra. Gracias, mi Dios bendito. Te doy por cada una de las personas, Señor, que ha decidido, Señor, no caer nuevamente en lazos de esclavitud de hombres ni de mujeres, sino que ser libre en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué gusto haber compartido la palabra de Dios. Y miren qué emocionante para mí que el Señor mismo sea el que nos lleve a los temas que Él quiere llevarnos. No que los escoja el pastor, sino que el mismo Dios sea el que nos lleve a su palabra. Que el Señor les bendiga. Si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, los puedes comunicarnos y hacerlos llegar. Muy buenas noches y los esperamos el día domingo acá por el Olivo Ministerio a las 8 p.m. hora de Guatemala. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, Eric Calvillo, Ani López, Chatía Donis, Elizabeth Arriaga, Ani López, Miguel Hilario, le bendigo, Rosy Toker, mi hermana Rosy, no te había podido saludar, te bendigo a tu amado esposo, Luqui de Broy, Celia Victoria, Alice Ovalle, Delia Monterrosa, Marilena Minera, y disculpen si algunos se me pasó aquí de los que estuvieron en el estudio. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los esperamos que sigamos aquí en la palabra de Dios, permaneciendo y aprendiendo cada vez más de Él. Que tengan muy, muy buenas noches. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.